9 de noviembre del 2023. El día de hoy se nos presentó un setup bastante interesante que de hecho está plasmado en el PDF de recursos de operativa. Si no sabes de qué PDF estoy hablando, pues fíjate en la descripción, ingresa al grupo de Telegram y descárgalo porque está en los mensajes fijados. ¿Logras identificar con tan solo ver el gráfico cuál es el setup que el día de hoy se presentó? Sí, en efecto, fue el setup que tengo aquí en esta imagen plasmada precisamente en el TradingView a la izquierda. Y es que este setup tiene la particularidad de que nosotros vamos a tener un movimiento bajista, tal y como lo tenemos aquí, y vamos a tener que establecer el desequilibrio o fair value gap del extremo, tal y como lo tenemos aquí. En la medida en la que el precio supere ese fair value gap, lógicamente lo va a convertir en un balance price range. En este caso, nosotros tenemos la superación del fair value gap. El día de hoy, yo personalmente no coloqué ninguna operación. Esperamos que el precio regrese a ese fair value gap que ahora es un balance price range y allí estaría nuestra potencial entrada. Sin embargo, algo que tenemos que tener en consideración dentro de estos escenarios para que tengamos trades u operaciones de alta probabilidad es entender de dónde proviene el movimiento en contracción que se acerca a ese balance price range. En este caso, lo primero que hay que entender es que van a haber ciertos rangos que van a separar a desequilibrios, como en este caso, si yo trazo de este mínimo hasta este máximo, hasta ahí, este es un CIBI que lo separa del siguiente rango en desequilibrio, un Balance Price Range, pequeño rango que va desde el mínimo de esta vela alcista hasta este mismo máximo, es decir, desde aquí hasta aquí. Para que este Fair Value Gap en forma de CIBI funcione, lo que nosotros vamos a necesitar en muchas ocasiones es que el precio se involucre con el desequilibrio que se encuentra por encima, siempre y cuando exista en el movimiento bajista una frontera entre ambos desequilibrios o entre dos desequilibrios. Como en este caso nosotros no tenemos la superación de este rango que divide o separa tanto el desequilibrio superior como a este inferior, ambos en forma de CIBI, Sell Side Balance, Buy Side Inefficiency, vamos a tener una contracción. Y por lo general, esta contracción, o dígase de otra manera, este impulso bajista que incluso rompe con el mínimo anterior, se genera precisamente porque no vemos narrativa por encima de este nivel. ¿Qué tenemos en la gráfica en el PDF? Que para tomar una operación nosotros debemos esperar que el precio rompa precisamente el máximo que se ha formado dentro del CIBI y con eso ya podríamos tomar una operación en compra. Es decir, tendríamos en este caso que luego de ver la neutralización de este mínimo, esperar que el precio rompa este máximo para recién tener una contracción y tomar la operación en compra en esa contracción. Ese sería el gran detalle. El día de hoy no tuvimos esa contracción, que era precisamente la que yo estaba esperando. Sin embargo, es importante que les mencione lógicamente que, por ejemplo, algunos van a decirme, Ángel, ¿puedo yo ver la neutralización y en la medida en la que el precio empiece a cotizar por encima de este mismo Fair Value Gap del extremo de este movimiento, tomar una operación en compra? Tomar una operación en estos contextos, según el Bademecum Acá Trading, va a ser de un riesgo bastante elevado, al menos de más de un 50%. ¿Por qué? Porque aún estás por debajo de este máximo. Y tú tienes que pensar en lo siguiente. Desde este mínimo hasta este máximo, tú tienes buy side delivery. Y desde ese mismo máximo hasta este mismo mínimo tienes sell side delivery. Mientras el precio esté cotizando dentro de ese rango de referencia, no puedes tomar decisiones. Si el precio rompe este máximo, todo este movimiento bajista se convierte en un movimiento de stop hand, lógicamente. ¿Por qué asumirías que sería un movimiento de stop hand? Porque si tu entrada originalmente estuviera en este balance price range y el precio te sacara, tú estarías en total capacidad, según el Bademecum Trading, de trazar una desviación estándar del movimiento de stop hand hacia arriba. Y eso lógicamente lo hacemos en la medida en la que se rompa este máximo.
Esa es la razón por la que cuando nosotros trazamos una desviación estándar de aquí, aquí, hacia arriba, ahora sí voy a reducir, voy a colocar aquí esta imagen. Ahí está. Nosotros tenemos los 15.441.50. Y aquí viene el enorme y gran detalle. Y es que el precio precisamente alcanza ese nivel. Es decir, si tú estudias este movimiento, rompe un mínimo e ingresa el precio nuevamente dentro de ese mismo rango que ha sido roto, es decir, de este mínimo a este máximo, tendrías que esperar que se rompa ahora este mismo máximo para que este movimiento constituya un movimiento de stop hunt. Y de esa manera, una vez roto este máximo, puedas esperar una contracción. De hecho, este es un tipo de operación que nosotros hemos tomado en alguna sesión de trading en vivo pasada y que yo ya he comentado en algún market review pasado. Te invito a revisar los market reviews para que puedas comprender parte de lo que te estoy explicando en este video. Entonces, ¿qué yo les mencioné a- al grupo de Telegram, a los estudiantes de la mentoría de Telegram? Les dije, si el precio me genera una contracción antes de llegar a los 15.441, entonces envío Zoom. Porque sí, en efecto, el día de hoy no hubo una sesión de trading en vivo a través de Zoom, pero sí estuve pendiente de cuáles eran los movimientos del precio. Aquí les voy a enviar, o de hecho voy a dejar como tal el mensaje que envié a Telegram, que fue este de acá. Ya saben que siempre les coloco estos detallitos. Si da una contracción antes de alcanzar los 15.441.50, envío Zoom. ¿Por qué? Porque lógicamente, si teníamos una contracción, al menos hacia este máximo, entonces eso nos hubiera dado la posibilidad de colocar una operación en compra. Aquí viene un detalle interesante, y es que pese a que uno tenga este nivel como objetivo, que tiene toda la certeza del universo, ¿de acuerdo? Recuerda que si el precio se mueve de forma algorítmica, detrás de un algoritmo hay toda una programación matemática. Por lo tanto, podemos afirmar que hay rangos que se van a repetir de forma matemática, lógica. Si un rango mide 50 puntos y cumple con este tipo de características, ese rango se va a proyectar hacia afuera 50 puntos. Va a repetir su misma cantidad de desplazamiento, de movimiento, de expansión. Y esa es la razón por la que las desviaciones estándar, que son una nueva ciencia de aplicación del Fibonacci, funcionan. Veamos un detalle, porque algunos seguramente se van a preguntar, Ángel, ¿puedo utilizar yo diferentes temporalidades? Sí, en efecto, puedes utilizar tú diferentes temporalidades. Y en este caso yo me voy a dirigir a la temporalidad de 4 minutos para mostrarte un detalle que tenemos precisamente en esta temporalidad y que, en caso de haber tenido una contracción importante, nos hubiera permitido colocar una operación en compra. Nosotros tenemos este máximo, presten atención a este máximo, ¿de acuerdo? Que es el máximo precisamente del movimiento de stop hunt. Y en medio de ese máximo nosotros tenemos un Fair Value Gap. Es decir, lógicamente, la desviación estándar 1 está en los 15.441 y una contracción hacia este nivel nos hubiera permitido tomar una operación en compra que en efecto yo hubiera, por supuesto, enviado al grupo de Telegram en base a el tipo de operación que tomamos dentro de un breakaway gap, porque este fair value gap cumple en efecto con las características de un breakaway gap, rompe un máximo anterior. Previamente en ese mismo swing no tenemos un fair value gap u otro fair value gap que nos sirva como referencia. Esa es la razón por la que nosotros, o en este caso mi persona, esperaba una contracción hacia ese nivel antes de llegar a la primera desviación estándar. Pero ¿qué pasa si el precio se va y llega primero a la desviación estándar? Porque esto también forma parte de lo que debemos entender. Nuestro análisis puede estar equivocado en términos del nivel en el que yo espero al precio para ingresar en una operación, pero en muchas ocasiones no va a estar equivocado en el nivel que el precio va a alcanzar. Porque eso es lo primero que tú tienes que trabajar, saber a dónde el precio va a ir. Y si sabes eso, entonces el setup se va a presentar. Si no se presenta, pues no te tienes que sentir mal por eso. Y eso es lo que nos va a dar cierto grado de satisfacción, nos va a elevar el grado de confianza, por supuesto, y seguridad en nuestro trading. ¿Qué pasa si el precio llega primero a la desviación estándar?
Y acá viene un detalle interesante. Para esto voy a regresar a la temporalidad de un minuto para explicarte qué hacer cuando el precio alcanza la primera desviación estándar de cualquier rango que nosotros estemos estudiando. Una vez que se alcance la primera desviación estándar de cualquier rango que tú estés estudiando, tú vas a verificar en términos de PD Array, de tu matriz PD Array, de los rangos de referencia que tú tengas adyacentes, si estamos en over premium u over discount, es decir, en sobre premium o sobre discount o sobre descuento, vamos a decirlo de esa manera. No quiero utilizar el término de sobrecompra ni sobreventa. Cuando el precio neutraliza un máximo importante o cuando el precio supera un key level importante, como en este caso y durante esta semana nuestro key level ha sido los 15.406, desde creo el lunes o el martes hemos estado pendientes a este nivel. Si el precio no se mantiene por encima de este key level, si el precio no se mantiene por encima de tu área de referencia, si el precio no se mantiene fuera del rango que ha neutralizado, existe una alta probabilidad de que vuelva a cotizar dentro de ese rango neutralizado o que incluso genere una reversión siempre y cuando la primera desviación estándar de estos swings que cumplan con estos parámetros genere un movimiento contrario o que el movimiento contrario se genere alrededor de la primera desviación estándar, tal y como lo tenemos en el día de hoy. Tenemos este swing que cumple con los parámetros para aplicarle una desviación estándar, porque es un movimiento de stop. Se sobreentiende porque lógicamente si basado en los setups del Bademecum Acá Trading, entendemos que podemos entrar en compra en un pre-PR y acá lógicamente yo no ingreso porque espero aún mayor narrativa e identificamos luego que aquí se rompe el mínimo, pero que ese movimiento bajista está muy, muy, muy en confluencia y muy cerca de qué? Del límite superior del BC que tenemos aquí en el extremo de este movimiento que alcanza un nivel importante. Entonces yo tengo que pensar que el precio no necesariamente va a romper este mínimo para continuar cayendo. Mira el grado o nivel de eficiencia, mira la calidad de acción de precio que tú tienes aquí. Enfócate en eso para filtrar adecuadamente la información que tú requieres para colocar tus operaciones. No coloques operaciones porque solamente ves una vela alcista o una vela bajista. A mí me gusta tener este tipo de acción de precio, una acción de precio con este tipo de movimientos, porque son precisamente este tipo de movimientos los que a mí me van a comunicar la formación de desequilibrios que se van luego a cubrir y en la medida en la que se cubran se van a formar los tan valiosos BPRs que nos entregan esas operaciones, esas entradas. El setup más conocido, Sell Side Liquidity más BPR o Buy Side Liquidity más BPR. Luego tenemos el setup a través del Breakaway Gap, asumiendo que un Fair Value Gap no se debe cubrir por completo. Y finalmente tenemos el setup en los puntos clave del Swindle Breaker, un máximo de un Swindle Breaker que forma parte de un market shift alcista o un mínimo de un Swindle Breaker que forma parte de un market shift bajista. De hecho, el precio de los 15.406 es parte del mínimo de un Swindle Breaker diario. Y esa es la razón por la que tenemos toda esta acción de precio en los últimos 3 días. Piensen en eso. En la medida en la que ustedes hagan backtesting, van a aprender a identificar y van a aprender a filtrar los escenarios en los que deben utilizar determinado setup. Tal y como en este caso el día de hoy, yo decidí no ingresar en esta operación. ¿Y que tuvimos luego? Tuvimos en efecto un movimiento alcista, alcanza primera desviación estándar y fíjense, repito lo que hace un momento comentaba en relación a qué sucede cuando el precio supera key levels y alcanza la primera desviación estándar de rangos que cumplan con ese tipo de consignas. Vamos a tener en efecto la reinserción del precio dentro del rango de la primera desviación estándar del swing en estudio. En la medida en la que tú veas que se genera este tipo de estructura, si te das cuenta, desplazamiento, tengo un breakaway gap. Esto yo lo puedo considerar como un breakaway gap
de 2, de 3, de 4 minutos. ¿Te das cuenta? Cumple con el requisito, romper mínimo. Tengo movimiento alcista, desequilibrio del movimiento que alcanza el nivel importante. Siempre he mencionado eso en mis sesiones de backtesting y charlas de trading. ¿No quieres el breakaway gap? Ok, tienes el PPR. Y esto va a funcionarles tanto a los que operan por la tarde, seguramente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la macro entre las 12:50 y la 1:10, lógicamente. Y tienes esa entrada valiosa, preciosa, por supuesto. Oh, Ángel, pero yo no pude entrar allí. No te preocupes. Mira cómo esto se repite constantemente. Tienes el bici aquí, se convierte en un BPR, ¡pum! Venta. Y claro, yo detallo esto para aquellas personas que, por ejemplo, no están tan enfocadas en el horario del Bademecum Trading, que es lógicamente de 9:50 a 10:10, 10:10, 10:50, 10:50, 11:10, 11:10 a 11:50. Sino que, por ejemplo, operan en la Silver Bullet de la tarde, que es a las 14 horas. ¿Qué tienes acá tú? Tienes entre la 1:30 de la tarde hasta las 2 de la tarde, que estamos hablando de una media hora de trading antes de la Silver Bullet, esta narrativa. Al tú tener este tipo de narrativa, tienes sell side liquidity y en la Silver Bullet lo que tú puedes tomar es un trade en corto. ¿Por qué? Porque ahora el precio está por debajo de todo este CB. ¿Te das cuenta? Al cotizar por debajo de este CB, ese nivel, perdón, es un BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Al cotizar por debajo de este BC, ese Fair Value Gap se convierte en una resistencia. El precio alcanza Consequent Encroachment. Si lo trazamos desde este punto a este punto, tienes el Consequent Encroachment y un trade en corto que puedes tranquilamente tomar a las 14 horas con 26 minutos aproximadamente, 26, 25 minutos. El precio, cuando llega con mechas a un nivel, ¿sí? Te dice muchísimo de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, oh, llegó con mechas, ¿eso ya es válido? Tú vas a esperar el movimiento bajista y cuando tengas una contracción como esta, vas a ingresar en venta dentro del rango de las mechas. El precio no debe superar el máximo formado por las mechas. Con esto lo que te estoy comunicando es una manera en cómo tú puedes reducir tu stop loss. Porque si el precio rompe este máximo, lógicamente tendrías que reevaluar dentro del área premium del BC. Pero fíjate cómo llega al consequent encroachment, reacciona, bearish rejection block, si es que quieres hablar de error blocks, pero en este caso te estoy dando ya la asignatura de las mechas. Operación en venta, ¡pum! Hasta el nivel diario. Fíjate cómo un análisis, un nivel que nosotros marcamos en día lunes nos sirve hasta el día jueves. Eso es lo que quiero que consigas. Tú no tienes que borrar tus niveles del gráfico, tú no tienes necesariamente que borrar y volver a empezar y desgastar energías en eso. No, porque con uno o dos niveles que tú tengas en tu gráfico y que tú veas cómo el precio se mueve alrededor de ellos, la narrativa que encuentres te va a dar la información que necesitas para tomar decisiones. Y claro, me parece importante tener que comunicar esto para que no solamente nos quedemos con, oh, bueno, este hubiera sido el setup del día de hoy, chicos. No, si tú no aplicas los horarios de la mañana, te voy a dar una pepita de oro que puedes aplicar si es que operas en la tarde. Considera aplicar el Bademecum Trading a la 1:50 de la tarde, ¿sí? Empezamos a la 1:50, 2:10, de 2:10 a 2:50, de 2:50 a 3:10 y de 3:10 a 3:50. En este caso, aquí. En la medida en la que ya se hayan alcanzado tus objetivos, lógicamente los lapsos o periodos operativos adicionales que te he mencionado, ya no los consideras. Y estudia estos periodos para tu sesión de la tarde.
seguramente vas a encontrar muchas cosas interesantes. Te veo en el Market Review del día de mañana, último día de la semana, que seguramente va a ser un día de profit.